continúa esta serie de videos enfocada en Metroid Prime. Ya hablé sobre las curiosidades de su desarrollo, luego de 51 curiosidades encontradas en el propio juego, aunque siento que aún así me quedé corto al respecto. En fin, esta vez toca hablar de las diferencias regionales en cada versión de Metroid Prime. Son bastantes y la mayoría trata de cuestiones técnicas, así que me enfocaré en mencionar las diferencias más importantes que uno puede notar. Antes de continuar, te pido por favor que le des pulgar arriba a este video para que esté mejor posicionado en YouTube. Suscríbete a mi canal si te gusta mi contenido. Tu apoyo es fundamental para que siga produciendo contenido de Metroid y yo estaría eternamente agradecido. Puedes unirte a mi Discord o apoyarme voluntaria y monetariamente mediante PayPal o Streamlabs. Los enlaces los encontrarás en la descripción de este video. Ya para no entretenerte más, vamos a comenzar. Versión 001 US Player's Choice. Es una versión posterior a la primera que se lanzó en Norteamérica y se distinguió por ser la primera versión en llevar el clásico logotipo de Player's Choice. ¿Qué cambió con respecto a la edición original? Fueron puras cuestiones técnicas, como el arreglo de diversos bugs. Uno de estos bugs arreglados, un softlock, se hallaba en el acceso al centro de investigación, pero solamente si accedías desde el mismo centro de investigación. Si cumplías esta condición y te quedabas a un lado de la puerta, debías matar a los zánganos centinela, luego caminar adelante y esperar al cierre de la puerta. Esto causaba que las puertas quedaran bloqueadas con un escudo indestructible. Otro bug importante ocurría con la cinemática de presentación previa a la batalla contra el Metroid Prime, cosa que ocurría si saltabas la cinemática durante un destello blanco de la misma. Al hacer esto, la pantalla quedaba permanentemente en blanco. Ah, sí. También se eliminó la posibilidad de hacer el truco conocido como Scan Dash, que era utilizado en las ediciones primerizas para obtener las botas de salto espacial antes de tiempo. Ese truco se ausentó igualmente en toda versión posterior. No obstante, otros trucos para obtener estas botas antes de tiempo siguieron siendo posibles. Versión 002 US Player's Choice. Fue una nueva edición norteamericana que sucedió a la 001 US, y no pasó por muchos cambios, excepto por el arreglo de más glitches y trucos que los jugadores aprovechaban. Anteriormente era posible obtener el lanzamisiles antes de tiempo, pero en esta edición ya no lo es, siendo que el combate contra el mecavispero se activa con mucha mayor facilidad. Además, las puertas cargan aún más lento en las ruinas Chozo, lo cual sirvió como solución a una serie de crasheos que ocurrían con la consola debido a la rapidez con la que se abrían las puertas. El rayo de plasma tampoco se puede obtener sin el rayo enganche, ya que habrá un escudo indestructible bloqueando la puerta hacia el rayo, escudo que desaparece al obtener el rayo enganche en las minas de Phazon. Versión japonesa. La edición japonesa fue la primera en introducir muchos de los grandes cambios que permanecieron en versiones posteriores, como la europea o la de Metroid Prime Trilogy. Son muchas las diferencias entre esta versión con cualquiera de las versiones norteamericanas, pero nuevamente solo voy a mencionar las que son más relevantes. El primer cambio a notar es la presencia de un narrador que habla en inglés y que se muestra lo que se dice con subtítulos al inglés, por muy raro que suene siendo que hablamos en Japón. Este narrador dice un monólogo en el principio y en el final del juego, y habla al cargar una partida del juego donde menciona el nombre de la región donde la partida fue guardada por última vez. The cosmos. In the vast universe, the history of humanity is but a flash of light from a lone star. The life of a single person should be lost in space and time. But among the stars, there is one light that burns brighter than all others. The light of Samus Aran. Her battles extend beyond her life and etch themselves into history. Here, another chapter of that history will be written. Chozo's faith in Samus has been well rewarded, and now a new star shines in the universe. The bounty hunter, Samus Aran. What future and fate await her? Esta no es la única voz presente en el juego, sin embargo, pues también se puede escuchar una voz femenina y robótica que habla en diferentes ocasiones, como al registrar criaturas o documentos en el banco de datos, al recibir un indicio de lo que debes hacer para proseguir con la aventura, o cuando pierdes tus habilidades en la fragata Orpheon. Defeat enemies to unlock doors.
Various suit malfunction, North Ball malfunction, missile malfunction, charge beam malfunction, grapple beam malfunction. La versión japonesa incluyó más de un tipo de munición para los misiles, habiendo munición para restablecer 3, 5 o 10 misiles. El daño reducido por el Phazon se redujo a cierto porcentaje dependiendo del traje equipado, pero el daño recibido por el agua tóxica de las ruinas Chozo se duplicó. El tema de batalla de Flagra se puede escuchar completo, pues recordemos que en Norteamérica el tema estaba recortado. La coraza de las crías de Shigot tienen el doble de puntos de vida, y pasa algo similar con los zánganos centinela, que tienen el triple de puntos de vida. En la versión japonesa, los piratas de colores son vulnerables contra las bombas de energía, y estas bombas también pueden romper la armadura del pirata Omega. Los Metroides Fisión aparecen por primera vez en varias habitaciones del tercer subnivel de las minas de Phazon, y son más débiles que los Metroides Fisión del cráter del impacto. Y, como último dato relevante, el combate contra el exoesqueleto del Metroide Prime fue modificado, pues los canales o surcos en el suelo fueron reduciéndose conforme más profundo desciendes durante la batalla. Es decir, en la versión japonesa, donde antes había 3 canales en el suelo, ahora había 2, o un solo surco si hablamos de la última subcámara donde enfrentas a la criatura. Las diferencias más notables, sin embargo, se dejaron ver en algunas cinemáticas, en la trama del juego y en la información sobre varias criaturas y elementos escaneables. Hablando de las escenas, tenemos que la escena de adquisición del rayo enganche tiene una animación única, siendo que en la versión norteamericana, la animación es exactamente la misma que se ve cuando Samus adquiere un artefacto Chozo. En Japón, y aclarando que este cambio en particular se reflejó en todas las versiones posteriores, la animación muestra a Samus usar el rayo enganche directo hacia la cámara, casi como si quisiera romper la cuarta pared. Otra cinemática cambiada se ve con la obtención del traje Phazon. En Norteamérica, Samus posaba para la cámara al apuntar hacia un costado. En la versión japonesa, en cambio, Samus se queda en una pose neutra y apretando su puño, y esta animación fue la que permaneció de allí en adelante. Una lástima porque, si me lo preguntan, me gustaba más la animación original que la japonesa. No sé ustedes. Ahora, son palabras mayores cuando hablamos de los cambios a la historia y a los escaneos. Si viste mis videos anteriores, el de las 51 curiosidades encontradas en Metroid Prime y las 31 curiosidades sobre el desarrollo de Metroid Prime, recordarás que dije que Nintendo mandó a hacer modificaciones para que el juego encajara con el canon, con los juegos en 2D. Mencioné algunos de estos cambios en los escaneos, como que los Metroides pasaron a ser identificados como Metroides talonianos, una subespecie Metroide que se formó debido al contacto con el Phazon. Mencioné también que la nueva historia de la versión japonesa solucionó multitudes de inconsistencias, como que los Chozo de Talon 4 se volvieron una tribu diferente a la de Zebes, o que los piratas jamás conocieron ni interactuaron con el Metroide Prime, ni tampoco fueron capaces de entrar al cráter del impacto. Bueno, todos los cambios que uno puede encontrar jugando la versión japonesa también se encuentran en las versiones japonesas de la edición Wii de Metroid Prime y en Metroid Prime Remastered. Y algunas de estas diferencias llegaron a Occidente en un futuro. Versiones europeas. Algo curioso ocurrió cuando el juego se localizó en Europa, y es que claramente es un hijo del diablo entre la versión japonesa y la norteamericana. A ver, me explico. Las versiones europeas tienen la trama modificada de tal manera que se adapta al cambio que se vio en Japón. Es decir, el legado Chozo y los datos pirata son completamente diferentes a aquellos de la versión norteamericana. No obstante, los escaneos de las criaturas y elementos se mantuvieron tal cual como en la versión norteamericana. Por ejemplo, en las versiones europeas, los piratas de colores siguen usando armamento copiado de las armas de Samus. Lo único distinto es que finalmente se identifican a los Metroides como Metroides talonianos. Pero eso no es todo. También están los manuales de instrucciones europeos, que son exactamente los mismos que el manual norteamericano, con todas sus incoherencias incluidas. Por lo mismo, al igual que la versión norteamericana, no es buena idea jugar las versiones europeas de Metroid Prime si uno se quiere adentrar en el universo de Metroid. Más allá de estas diferencias, en Europa se dejaron muchas cosas que se introdujeron en Japón, como la narración al principio y al final del juego, la imposibilidad de obtener ciertos objetos antes de tiempo, las animaciones cambiadas al obtener el rayo enganche y el traje de Phazon, la presencia de Metroides Fisión en las minas de Phazon, etcétera, y etcétera. Hay otros detalles exclusivos de Europa, como que el narrador lee el texto inicial que menciona la señal de socorro proveniente de la fragata Orpheon justo antes de la cinemática de inicio. New Play Control. Hablamos del primer port de Metroid Prime que llegó a la consola Nintendo Wii.
aunque este en especial fue exclusivo de Japón. ¿Llegaste a jugar Metroid Prime Trilogy? Bueno, muchos de los cambios que uno nota en ese juego vienen de las versiones New Play Control de Metroid Prime y Metroid Prime 2. La introducción de los créditos como moneda de cambio para desbloquear cosas, algo que ya se había visto en Metroid Prime 3, y aquí puedes desbloquear desde artworks, pasando por música, hasta el traje fusión que puede usarse en la aventura. Los controles por movimiento del Wii Remote y el Nunchuk se introdujeron aquí obviamente. La introducción de un tercer modo de dificultad, el modo veterano, que funge como una dificultad intermedia entre difícil y normal, siendo este último la dificultad más sencilla. Incluso la capacidad de saltar con la morfosfera al agitar el Wii Remote, aunque solo es posible si tienes las bombas en tu arsenal. Además, fue a partir de esta versión que el primer juego de Metroid dejó de ser un extra desbloqueable y prácticamente desapareció. La versión New Play Control fue la primera en donde se perdieron los ya conocidos detalles gráficos, como la ausencia de ondas al rodar sobre el agua con la morfosfera, o la ausencia de los efectos generados al cargar cada rayo del juego, como el congelamiento del cañón al cargar el rayo de hielo. Esta pérdida de detalles también se reflejó en la versión Trilogy que llegó al resto del mundo. Fue la versión New Play Control la primera en quitar la posibilidad de eliminar a los piratas de hielo con un misil luego de congelarlos. Y en general hubo otros detalles menores, como la reducción de los puntos de vida de los Shigot, la aparición de un Metroid cazador en la intemperie de Pendrana para ajustarse a lo que narra el juego, el arreglo de más fallos, entre otras cosas. Metroid Prime Trilogy. La versión que llegó a nuestro lado del mundo conserva una gran parte de lo que se vio en New Play Control, pero con algunos ajustes. En primer lugar está la pantalla de título, que no representa un solo juego, sino a toda una trilogía contenida en un único disco. El modo difícil se cambió a hipermodo, en concordancia con la dificultad hipermodo de Metroid Prime 3, y nuevamente se modificaron algunas entradas del legado Chozo para que la historia de los Chozo estuviera, finalmente, completamente apegada a las modificaciones japonesas. En total, se modificaron 8 entradas que ahora describen una mucho más rápida contaminación por Phazon en el planeta. Se mencionan aún más los 2 artefactos y los fantasmas Chozo ya no están declarados en estos registros, en donde antes se identificaban como los desviados. Además, el trasfondo ofrecido en los manuales de instrucciones ya es coherente con el canon de la franquicia, eliminando así todos los sinsentidos de los manuales originales de GameCube que tuvimos en Occidente. Hay diferencias, sin embargo, entre la versión Trilogy norteamericana y la versión Trilogy europea. En Norteamérica, el narrador no está presente, y la voz de la armadura de Samus solo se limita a hablar cuando registras un nuevo elemento del banco de datos o cuando recibes un nuevo indicio. Todo lo contrario ocurre en Europa. Metroid Prime Remastered. La versión de Nintendo Switch contiene muchas diferencias técnicas y gráficas que no voy a poder explicar en este video. Te recomiendo mirar el canal de Luigi Bros para que descubras todos estos detalles. El enlace a ese canal te lo dejo en la descripción de este video. De lo que puedo destacar aquí, aparte del lavado de cara gráfico, es que volvieron los efectos sobre el cañón de Samus cuando carga un rayo, pero otros efectos ambientales, como la generación de luz por parte de los rayos y explosiones, desaparecieron. Un alma a cambio de otra, podría decirse. Se eliminó el sistema de créditos y ahora los desbloqueables se hacen disponibles al realizar ciertas acciones, como recoger objetos importantes y opcionales, derrotar jefes, completar el juego en modo normal o difícil, y por escanear cosas registradas en el banco de datos. Hay artworks del juego original, algunos nunca antes vistos, y hay artworks correspondientes al juego remasterizado. Además, por primera vez, el traje fusión dejó de estar presente. Por primera vez, en cualquier versión, es posible jugar con la voz del narrador o con las voces adicionales del traje de Samus, algo que solo se limitaba a las ediciones europeas o japonesas. Hay 3 modos de dificultad: casual, normal y difícil. Los Metroides en este juego ya se identifican como Metroides talonianos en cualquier versión, y la información que se obtiene de ellos se apega por completo a la información del idioma japonés. Otro cambio que al menos se puede ver en español y no en inglés es que a la última forma del Metroid Prime ya se le identifica como núcleo del Metroid Prime, tal cual como sucede, otra vez, en japonés. Las puertas se abren mucho más rápido. Existen más tipos de control para poder jugar, entre los cuales está el esquema tanque clásico, el esquema que emula los controles por movimiento de Nintendo Wii, un modo de doble joystick que permite jugar como si fuera un shooter moderno, y un sistema híbrido que emplea el giroscopio.
El nombre de una habitación llamada Cámara de la Torre se cambió a Cámara de la Meditación por alguna razón. El cañón dispara más de un proyectil de rayo antes de que el rayo recarga actúe. Es decir, cuando quieres cargar el rayo normal, primero se van a disparar 3 proyectiles. El rayo de ondas y el rayo de plasma disparan 2 proyectiles antes de cargar, y solamente el rayo de hielo dispara 1. Las rocas flotantes en el exterior de la fragata Orpheon, al inicio del juego, se pueden escanear y harán alusión al planeta Phase, el lugar donde se desarrollan los eventos finales de Metroid Prime 3. En español, cuando Samus activaba el rayo de Phazon en las ediciones anteriores, el aviso en la pantalla decía potencia máxima y no hiperestado. Aquí en la remasterización, para hacer otra conexión con Metroid Prime 3, el aviso indica de forma adecuada que activaste el hiperestado. Y ya para concluir, hemos visto que el juego ha pasado por toda clase de cambios conforme más versiones y ediciones han salido al mercado. ¿Qué versión o edición es la mejor para jugar, ya sea por temas de jugabilidad o para entender la historia de los juegos? Pues esa viene siendo la remasterización de Nintendo Switch, definitivamente. Puedes elegir los controles que más se te acomoden y tiene características de calidad de vida, y justo por eso es más recomendable el remaster. Y para entender mejor la historia, diría que la misma remasterización pero en el idioma japonés. El problema es que poca gente sabe japonés. Yo no sé japonés, y eso siempre será un problema. Por lo tanto, no hay otra opción que jugar en un idioma entendible. Pero eso sí, luego de eso hay que investigar con ayuda de internet para ver las diferencias con Japón, de preferencia con un traductor decente como DeepL y siempre con el apoyo de alguien que conozca el idioma, para así evitar malos entendidos, pues recordemos, los traductores automáticos en línea nunca son perfectos. Colorín colorado, este video ha acabado. Las diferencias regionales más importantes y relevantes que encontré. La próxima vez tocará el turno de hablar del último tema acerca de Metroid Prime, el contenido eliminado. Eso sí, habrá que ser pacientes porque hacer estos videos no es tan simple. Antes de despedirme, vuelvo a pedirte por favor que le des pulgar arriba a este video para que esté mejor posicionado en YouTube. Suscríbete a mi canal si te gusta mi contenido. Tu apoyo es fundamental para que siga produciendo contenido de Metroid y yo estaría eternamente agradecido. Puedes unirte a mi Discord o apoyarme voluntaria y monetariamente mediante PayPal o Streamlabs. Los enlaces los encontrarás en la descripción de este video. Soy Aurora313. Nos vemos en el siguiente video.